¿Qué tal amigos? Esto es el Cinema Alternativo TV y esta es una emisión de los sábados, entonces vamos a estar platicando sobre las noticias. Me acompaña Maciel. Hola amigos de Cinema Alternativo, bienvenidos. Y yo soy Costas. Y en esta ocasión, pues la verdad es que hemos tenido una semana bien pesada, harto pesada creo yo, bastante desafortunada. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido muy desafortunada desde el punto de vista de cualquier mexicano. Sí, ha sido una semana difícil con diferentes temas que todos son como un poquito complicados. Sí. Entonces, bueno, incluso en la elección de nuestro tema para el programa, pues fue así como rayos. Queremos hablar un poco de todo, pero... Haciendo un pequeño recuento de lo que pasó durante toda la semana, el lunes hubo un tiroteo en Ciudad del Carmen, el martes hubo un tiroteo en Cancún, el miércoles hubo un tiroteo hoy en Monterrey. Un morrillo. El jueves se extraditaron al Chapo Guzmán a Estados Unidos y el viernes pues simplemente tomó posesión Llegó Donald Trump. Nuestro buen amigo Donald Trump. O sea, Eventos bastante desafortunados, pero bueno, pues el día de hoy nos estaremos enfocando en el tiroteo específicamente que pasó el miércoles en Monterrey. Este tema se puede tomar desde muchísimas vertientes, Claro. Pero creo que una de las principales es que esto es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Pues a mí siempre me sigue impactando mucho el hecho de que sean niños cada vez más jóvenes los que están involucrados en temas tan graves, en problemas tan fuertes. Y pues como bien dices, ¿no? Hay demasiado que se podría hablar del tema. Bueno, en primer lugar, pues podemos platicar sobre la normalización de la violencia. ¿Qué es esto? Pues de alguna manera ya nos estamos acostumbrando a este tipo de cuestiones y situaciones y entonces ya cuando vemos a alguien golpeándose en la calle es como, cualquier cosa. Ya cuando vemos a alguien dispararle a otra persona ya lo hemos normalizado tanto, pues que ya es algo que no nos molesta mucho, que ya no nos causa cierta impresión. No es nada más esta cuestión de entre niños, es la cuestión de la violencia contra las mujeres, es la cuestión de la violencia contra los ancianos, porque también hay bastante. Y entonces, pues de alguna manera creo que sí ha sido, eso es un tema que igual está mucho a discusión. Es el papel que juegan los medios de comunicación, el papel que juega pues las mismas políticas sociales que han sido implementadas y que han sido ineficientes. Es como lo que podemos apuntar, o al menos yo puedo apuntar en un principio. Creo que eso es algo que podemos ver a diario. Yo tengo la oportunidad de utilizar, tengo que utilizar el transporte público a diario. Y sí pasa, ¿no? Que de pronto ves a la gente teniendo algún conflicto en la calle y más que preocuparte por lo que está pasando es como, ay, por Dios, quítense, quiero llegar. Exactamente. Entonces, sí, todo este tema de la normalización de la violencia pues es bastante grave. También creo que es un tema que está muy relacionado actualmente con los aspectos o la onda del bullying, que es algo que creo que tiene mucha conexión, sobre todo cuando hablamos de estudiantes, como en el caso de Monterrey. Esta onda de, volvemos al tema de la violencia, pero justamente entre compañeros de escuela, que además creo que también se ha visto conforme pasa el tiempo, son actos más graves. O sea, ya no es solo ponerle un apodo a un niño, ya no es solo molestarlo en clase, sino acciones verdaderamente más crueles, más fuertes. Y pues bueno, también este tema del bullying creo que es muy constante en estos casos. A mí me gustaría comentar que sí, siempre ha existido. Yo también, claro. bueno, desde que estábamos en la escuela, yo creo que lo padecimos, lo hicimos, es como parte de crecer. Parte de, pues de alguna forma era como parte de la sociedad, volviendo a esta cuestión de la normalización de la violencia, que quizá no debería de ser, es cierto, y ahorita pues también nos lleva a otro tema, ¿no? Que es la utilización de las redes sociales. Ahora ya los niños están peleando, los graban los amigos y los suben a YouTube, los suben a Facebook, y pues ya se hace viral este asunto, y entonces lo que antes pasaba solamente en un salón de clases, ahora se magnifica. Justamente lo que comentábamos, ¿no? Esta onda de ya no es solo, te aviento en el recreo, sino que ahora, no sé, grabas a alguien. Esta onda de que ahora puedes grabar a cualquier persona en cualquier lugar y luego transmitirlo a través de internet. La accesibilidad que tienen ahora los niños para utilizar estas herramientas, creo que también es un tema delicado. Y bueno, pues toda esta onda de hasta qué punto está padre tener tanto acceso, los que tienen oportunidad, y de qué manera enseñamos a los niños también a utilizar estas herramientas, ¿no? Exactamente, que bueno, no solamente a los niños, por ahí se empezó a dar mucho esta controversia de la gente que estaba compartiendo las fotos de los niños baleados,
y el video del niño cuando llegó con el arma, y la gente que decía que no debíamos de hacer eso, ¿no? En la cuestión de los medios tradicionales, entendiendo por esto televisión, radio, periódicos, de alguna manera hay ciertas legislaciones que impiden o que protegen la integridad de las personas, tanto detenidos como víctimas de algún suceso. En el caso de Internet, pues desafortunadamente o afortunadamente, depende también cómo lo veamos, no está regulado. Entonces, pues digamos que se maneja por el libre albedrío de cada persona. Ya es como una cuestión muy ética de cada quien. Yo creo que sí, hace falta no censurarnos, pero sí hacer como ciertas reflexiones sobre qué está bien compartir, qué digamos que transgrede como la integridad de otras personas, porque pues sí, lo vemos como algo ajeno a nosotros, pero ya cuando nos toque a nosotros creo que ya no va a estar tan padre. Esta onda de empezar a rebasar los límites entre compartir información y hablar del tema que digamos hasta cierto punto es como uno de los objetivos principales que tenemos hoy en día, sobre todo en las redes sociales, y hasta qué punto ya es una onda de morbo, ¿no? Ya es como, ay, mira el video y lo haces con una intención, pues ya no con el afán de informar, ¿no? Exacto. Entonces, y por supuesto, cuando está de por medio gente que ha sido víctima de algún caso grave, como en esta ocasión, pues por supuesto es bastante delicado. Es igual un tema complejo siempre el hablar de la censura en internet, porque pues bueno, para muchas cosas nos beneficia que no sea de este modo. Afortunadamente la tecnología ha avanzado tanto que tenemos hoy un medio con tanta fuerza que pues, se han dado a conocer casos muy interesantes a través de las redes de corrupción, de algunos malos manejos por parte de los políticos, que igual pues de alguna manera se ha beneficiado esta no regulación. No decimos que no lo usemos para divertirnos, pero pues también digo, si tenemos esta oportunidad de informarnos o de, claro, pues digamos, de enterarnos de otras cosas, pues también yo creo que es válido hacerlo, ¿no? Y es como estas dos cuestiones, ¿no? También por un lado el ocio y por otro lado también la información, y pues la información con responsabilidad. También, ¿no? 1000 versiones ahora de lo que había pasado en el caso de Monterrey, y volvemos al tema de, sí, la especulación. A ver, ¿es real o no es real? Sabemos si esta información que estamos compartiendo, porque a raíz de eso empiezan a compartir otras personas esta idea de sí fue algo provocado y no, ya estaba planeado y entonces estaban en no sé qué grupo, y empieza a haber demasiadas cosas alrededor de un mismo tema que nadie corrobora, pero seguimos compartiendo, y entonces todo se empieza como a banalizar un poco. Eso. Sí, entonces sí, esa es otra cuestión. Vamos cerrando este tema comentándoles que estuvimos revisando por ahí algunas películas que hablan precisamente de este desafortunado y desagradable incidente acaecido allá en Monterrey. Y pues no se diga más, esto fue lo que encontramos. Vamos a comenzar nuestras recomendaciones con una película canadiense titulada Polytechnique. Esta película está concentrada en una masacre que sucedió justamente en la Escuela Politécnica de Montreal el 6 de diciembre de 1989, en donde uno de los estudiantes de esta universidad decidió asesinar a todas sus compañeras porque odiaba a las feministas. Entonces, bueno, pues es un caso de un misógino. Y bueno, pues creo que es una película bastante recomendable. Sobre todo tienen una increíble accesibilidad. La pueden encontrar en internet, en YouTube está la película completa. Y bueno, pues además dura solo 1 hora con 17 minutos, entonces bastante digerible y bastante recomendable. Tiene algunas escenas un poquito fuertes, entonces para que tengan como un poco de consideración al ver esta película. Pero bueno, pues bastante recomendable también, sobre todo en el tema de los tiroteos que se presentan en las escuelas. Así que bueno, pues Polytechnique, una película canadiense. Y amigos, yo sí les voy a recomendar un clásico. Es Bowling for Columbine, o Masacre en Columbine, como es conocida con su título en español. Es un documental de Michael Moore, en donde lo vimos convertirse en un activista en contra de la violencia y en contra de las armas en Estados Unidos. Se deriva de precisamente la masacre que cometieron 2 alumnos o 2 estudiantes en una universidad allá en Columbine. Y bueno, a partir de ahí empieza a hacer la investigación de qué fue lo que hacían, de qué era, cómo se divertían esos muchachos, qué fue lo que pasó. Y además salta a analizar esta cuestión o esta problemática
de las armas dentro de Estados Unidos, la venta de armas, cómo es que puedes conseguir balas en un supermercado como cualquier otra cosa, como si fuera comida. Y bueno, también esa problemática que no solamente se queda allá en Estados Unidos, sino que pues ya ha brincado a países como México. Hemos tenido ya evidencia del tráfico de armas que se ha dado en nuestro país. Entonces yo creo que sí es un documental que, aunque está muy centrado en este caso específico, creo que si lo analizamos desde el punto de vista desde acá, desde México, podemos encontrarle algunas cuestiones o algunas pequeñas problemáticas y cómo fue que se empezaron a originar precisamente en otro país. Masacre en Columbine del 2002 de Michael Moore. Pues también les recomendamos que vean esta película que se titula Hello Herman, una película estadounidense que se centraría justamente en un caso de un alumno que llega a su escuela también a masacrar a varios de sus compañeros. Esta película creo que es bastante interesante porque cuestiona varias de las perspectivas que comentábamos al principio de nuestro programa, pueden tener mucha relación con estos casos. El tema del bullying, de la facilidad que se tiene para conseguir armas, también habla un poquito sobre la pena de muerte, ¿no? Hasta qué punto este tema pues es bastante polémico también. Y bueno, pues una película bastante recomendable justamente porque tiene varias perspectivas, nos puede permitir analizar estos casos pues desde diferentes puntos. Una película que dura 1:30, 1 hora con 25 minutos, así que pues también bastante digerible, y al mismo tiempo lleva una historia paralela de racismo. Entonces bueno, pues creo que está bastante conectada con el caso de nuestro programa del día de hoy. Así que bueno, pues una recomendación más, Hello Herman de Michelle Danner. Y finalmente cerramos estas recomendaciones con una película de Dinamarca. La directora se llama Susan Bier o Susan Bier, y bueno, la película se llama En un mundo mejor. ¿De qué se trata? Es básicamente la historia de dos muchachos que se conocen en la escuela, son víctimas de bullying y bueno, deciden no hacerlo más. Conforme van avanzando con estas cuestiones de las burlas en la escuela, se van presentando cierta violencia en ellos, ¿no? La violencia no para solamente en molestarse ahí, empujarse, unos dos, tres golpes, sino que se va incrementando poco a poco hasta el grado de ponerse en un, pues no solamente poner en peligro la vida de las demás personas, sino su propia vida. Además, en paralelo corre la historia del papá de uno de los niños que trata de es un doctor que es activista y hace labores humanitarias en África, en donde también padecen de violencia dentro de la sociedad. Entonces, pues yo creo que esta película está basada o está muy centrada en la violencia, pero también se deriva de lo que pues, sucede en una escuela y la forma en la que reaccionan los niños a esa violencia. Tiene mucho de suspenso, tiene una escena que es totalmente dramática, es muy recomendable. Y pues bueno, se llama En un mundo mejor de Susan Bier. Y pues hasta aquí las recomendaciones de esta semana para que puedan ver un poquito más de estas películas relacionadas con el tema de pues este lamentable suceso de Monterrey. Ya saben que si tienen algún comentario, algunos otros ejemplos que ustedes quieran compartir con nosotros que estén relacionados con el tema, pues comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, nos pueden mandar un correo. También déjenos sus comentarios en este video. Suscríbanse al canal, déjenos los comentarios. La verdad es que esta parte de las noticias creo que se presta bastante para generar cierta polémica, para pues generar discusión, ¿no? Esta Claro. cuestión de pues ver qué es lo que pensamos nosotros, lo que piensan ustedes. La verdad nos gusta escuchar otros puntos de vista. Agradecemos mucho a la gente que se ha tomado el tiempo de hacernos comentarios. También si tienen algún comentario sobre pues nuestro programa en general, algún no sé, tema relacionado con nuestras cápsulas, lo que ustedes quieran compartirnos, siempre estamos en la disposición de escucharlos y por supuesto pues de tomar muy en cuenta sus comentarios. Ya no se diga más, la verdad es un incidente muy desafortunado. Así es, lamentamos todo esto que sucedió. Personalmente pues sí me gustaría mandar como pues no sé si un abrazo de condolencia a la familia, tanto de las víctimas como del niño que estuvo involucrado en este asunto. Y pues bueno, no queda más que pues decir eso, ¿no? Lo lamentamos bastante. Exactamente, y no nada más ahí, pues como les comentábamos al principio, se dieron varios sucesos en diferentes puntos de México. Así es. Un abrazo también de condolencias a la gran mayoría de todos los mexicanos que se sienten agredidos por el discurso racista
del señor que está ahora de presidente en Estados Unidos. Yo soy Costas, me despido, los vemos la próxima semana. Yo soy Maciel y como siempre agradecemos que estén con nosotros en nuestras transmisiones. No se olviden de ayudarnos a compartir el otro cine y pues aquí los esperamos en nuestra próxima emisión.